30 minutos antes del momento que se suponía sería el más feliz de mi vida, mi mundo se derrumbó en silencio, detrás de una pared delgada. Aún con velo y corona, respirando hondo para controlar la ansiedad, escuché la voz de Gabriel Ramírez, el hombre con quien creía que estaba a punto de construir un futuro de amor, resonar fría, venenosa, cruel. No tienes idea del asco que me da ella. Las palabras atravesaron mi pecho como una navaja afilada. Hablaba de mí. El hombre que durante 2 años me llenó de promesas, de besos apasionados y de juramentos de amor, ahora destilaba desprecio frente a sus padrinos, como si fuera lo más natural del mundo. Me tapé los labios para ahogar un sollozo, pero no pude evitar que mis lágrimas comenzaran a arruinar el maquillaje que me había llevado 3 horas lograr. Yo, la novia admirada, la princesa de la que todos hablaban, me estaba derrumbando sola dentro del salón de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Cada beso que le doy, cada te amo que pronuncio es pura actuación. Sentí el estómago revolverse, como si hubiera tragado veneno. Cada palabra era una bofetada invisible. Cada frase destruía recuerdos que guardaba con tanto cariño. Las cenas románticas en Polanco, las flores inesperadas que llegaban a mi casa en Coyoacán, los paseos de la mano bajo el cielo iluminado del Zócalo. Todo, absolutamente todo, había sido una puesta en escena. Ella es demasiado patética para darse cuenta. Cerré los ojos con fuerza. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? Gabriel Ramírez no solo me mintió, construyó una vida entera a mi alrededor. Desde la noche en que nos conocimos en una subasta benéfica en el Museo Soumaya, cada detalle parecía pensado para conquistarme. Recordaba mis gustos, mis sueños, mis miedos. Yo creía que era cuidado. Ahora veía, era manipulación calculada. Con cada frase que lanzaba a Leonardo y Rodrigo, sus padrinos, sentía que el piso desaparecía bajo mis pies. La mujer enamorada que caminaría al altar en minutos se transformaba en una extraña para sí misma. ¿Era ingenua? ¿Solo una pieza en un juego mucho más grande? Gabriel hablaba de deudas, de prestamistas, de un plan meticuloso para usar mi nombre, mi familia y mi fortuna como trampolín para su ascenso. No me veía como esposa, me veía como inversión. Del otro lado de la pared, soltó una carcajada con desprecio cuando mencionó a mi padre, don Octavio Álvarez, un hombre que había confiado en él, que lo trató como a un hijo, que le dio contratos millonarios creyendo que le regalaba a su hija la felicidad. Gabriel no veía generosidad, veía oportunidad. Ella me ama como un perrito callejero abandonado. Las palabras resonaron en mí como una sentencia. El hombre que elegí para compartir mi vida me veía como una criatura frágil, dependiente, incapaz de reaccionar. En ese instante, el peso de la humillación me aplastó el pecho. Me vi como todos me veían desde fuera, una novia perfecta, deslumbrante, hija de la alta sociedad, heredera de un imperio. Pero dentro de mí solo era una mujer engañada, a punto de subir al altar con un estafador. Sentí una ola de náusea, como si mi cuerpo quisiera expulsar esa verdad. Toqué mi reflejo en el espejo. El maquillaje intacto ya no ocultaba el dolor en mis ojos. Estaba rota, pero nadie podía verlo. Te pido permiso para invitarte a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir esta historia con quienes también buscan inspiración y justicia en cada palabra. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo más historias llenas de emoción, esperanza y valiosas lecciones de vida. Mis dedos temblaron al tomar el celular. Podría, en ese momento, mandar un mensaje a la coordinadora y cancelar todo. Bastaría una palabra, y 250 invitados descubrirían que la boda había terminado antes de empezar. Podría correr fuera de la iglesia, desaparecer, llorar hasta que no quedara nada. Pero no. Mientras Gabriel reía al otro lado de la pared, algo comenzó a encenderse dentro de mí. Primero, una chispa de dolor. Luego, una llama de furia. Y entonces, un fuego frío, calculador, implacable. Si él me veía como una muñeca de porcelana, frágil e inútil, estaba a punto de descubrir el mayor error de su vida: subestimar a la mujer equivocada.
Mientras aún escuchaba las palabras venenosas de Gabriel, mi mente fue arrastrada hacia atrás, como si buscara algún punto donde todo hubiera sido real. Era imposible no recordar el día en que nos conocimos, aquella noche resplandeciente en una subasta benéfica en el Museo Soumaya. Yo estaba rodeada de personas acostumbradas a verme como un cheque en blanco, interesadas solo en el apellido Álvarez y en la fortuna que lo acompañaba. Pero Gabriel apareció como una excepción, elegante, encantador, con esa sonrisa diseñada para inspirar confianza. Conversamos durante horas sobre arte, literatura, sobre la vida misma. Me miró a los ojos como si pudiera ver más allá de mi dinero, como si realmente viera a la mujer que yo era. Aquella noche, cuando intercambiamos números, sentí algo que rara vez experimentaba: esperanza. Esperanza de que alguien pudiera amarme sin necesitar la firma de mi padre en un contrato. Y durante meses, él alimentó esa ilusión con perfección. Flores entregadas en mi casa, mensajes dulces antes de dormir, atención a los más mínimos detalles. Gabriel sabía que prefería margaritas blancas a rosas rojas. Sabía que me gustaba la música clásica los domingos por la mañana y que desde niña tenía pavor a las tormentas. Recordaba cada historia que yo contaba, cada sueño que compartía. ¿Cómo no creer que eso era amor verdadero? Ahora, escuchando su risa cruel, veía la verdad desnuda y cruda. Cada gesto fue un cálculo, cada palabra una inversión. Yo no era su amada. Yo era su oportunidad de sobrevivir a deudas impagables, su tabla de salvación frente a las amenazas de prestamistas. En 2 años logré pagar todo, abrir mi despacho, comprar un Porsche, un penthouse. Todo porque la tonta me presentó con los amigos ricachones de su papá. Mi corazón se oprimió. Cada cena, cada fiesta en la que lo presenté con orgullo como mi prometido, él solo estaba coleccionando contactos, abriendo puertas que yo ingenuamente dejaba abiertas para él. Yo creía ser su compañera, pero en realidad era solo un trampolín dorado. Recordé la noche en que hice un brindis en su honor frente a toda mi familia. Al hombre más honesto que he conocido, declaré con lágrimas en los ojos. Recuerdo su sonrisa, las felicitaciones de todos alrededor y la plenitud que me invadió el pecho. Ahora, cada detalle de ese recuerdo ardía como hierro al rojo vivo. Él se había deleitado con mi ingenuidad. Las joyas de la dote, las reliquias de mi familia que le entregué de buena gana, como señal de confianza y amor. Gabriel las mencionaba ahora con burla, como si fueran solo otra pieza de su juego. 1 millón en diamantes que me dio para guardar. ¡Qué inocente! Con cada recuerdo, sentía cómo las lágrimas se transformaban en algo más espeso, más denso. Rabia. No la rabia explosiva que destruye, sino la rabia fría, estratégica, que construye planes. Él hablaba de mí como una princesa mimada, incapaz de luchar por nada, demasiado frágil para resistir. No tenía idea de que desde los 18 años trabajaba en la empresa familiar, que conquisté mi espacio en consejos dominados por hombres arrogantes, que me gradué con mérito académico, que hablaba 4 idiomas y que era respetada en los negocios internacionales no por mi apellido, sino por mi inteligencia. Pero, para Gabriel, nada de eso importaba. Para él, yo era solo la niña rica que no conocía el mundo real, una muñeca de porcelana lista para ser usada y desechada. A cada segundo que pasaba, el dolor que antes me aplastaba empezaba a tomar una nueva forma dentro de mí. Aún temblaba, aún lloraba, pero ya no era de tristeza pura. Era el nacimiento de una determinación que nunca había sentido antes. Gabriel pensaba que en 30 minutos estaría al lado de una esposa ingenua y enamorada, pero en realidad estaría casándose con la mujer que usaría cada recurso, cada inteligencia, cada contacto que poseía para destruirlo por completo. Él creía haber hecho la mejor inversión de su vida. Estaba equivocado. La inversión que acabaría costándole todo había comenzado en ese preciso instante, cuando mi corazón roto dio lugar a una furia silenciosa y calculada. Las lágrimas seguían corriendo por mi rostro, manchando el maquillaje que tantas manos expertas habían preparado.
Pero dentro de mí, algo ya no era lo mismo. Con cada frase cruel que atravesaba la pared delgada, sentía que el dolor iba cediendo espacio a algo mucho más poderoso. Una rabia helada, que ardía de adentro hacia afuera sin consumirme, solo fortaleciéndome. Es demasiado blanda para ser peligrosa. Como mucho, llorará en los rincones. Esa frase, en especial, hizo que algo cambiara definitivamente dentro de mí. Gabriel creía que yo era frágil, incapaz de reaccionar, una mujer que aceptaría ser humillada en silencio. No tenía idea del error que cometía al subestimarme. Miré al espejo frente a mí. La imagen reflejada ya no era la de una novia inocente a punto de vivir un cuento de hadas. Lo que veía era una guerrera vestida de blanco, lista para usar ese día, que debía ser la celebración de un amor falso, como el inicio de algo mucho más grande, el inicio de una guerra. Pensé en todas las noches en que me hizo creer que era su alma gemela, en cada susurro en la oscuridad diciéndome que yo era el amor de su vida, en cada plan para el futuro que ahora sabía que no era más que una máscara para sus crímenes. Todo aquello que antes me destrozaba ahora se convertía en combustible para algo nuevo. Venganza. En 5 años estaré con quien realmente amo, seré rico y libre, y Daniela será solo un recuerdo costoso. Sus palabras resonaron como un juramento perverso. Y fue allí, en el silencio de mi corazón herido, donde hice mi propio juramento. Él no tendría 5 años, no tendría 5 meses, ni 5 días de paz. Transformaría cada una de sus mentiras en pruebas, cada gesto de arrogancia en la cuerda para ahorcarlo. Mis dedos temblaban, pero esta vez no de fragilidad, sino de determinación. Tomé el celular, respiré hondo y escribí: «Papá, necesito hablar contigo, urgente, antes de la ceremonia». La decisión estaba tomada. No cancelaría esa boda. No huiría. No le daría el gusto de verme destruida. ¿Gabriel quería una esposa rica e ingenua? Muy bien, la tendría, hasta el día en que yo eligiera mostrar mi verdadero rostro. Cerré los ojos por unos segundos y visualicé el futuro. Gabriel preso, humillado, desenmascarado frente a todos los que había engañado. Vi a mi padre mirándome con orgullo por haber ganado la guerra sin levantar la voz. Vi a la sociedad que hoy nos observaba creyendo en una farsa, mañana aplaudiendo la justicia. Con cada respiración sentía cómo el miedo se disolvía y la valentía crecía. Ya no se trataba de lágrimas, se trataba de estrategia. Ya no se trataba de un amor perdido. Se trataba de justicia. Ya no se trataba de una boda. Se trataba de guerra. Sonreí. No la sonrisa dulce de una novia enamorada, sino la sonrisa helada de una mujer que acababa de decidir que transformaría a su verdugo en presa. Gabriel pensaba estar a minutos de alcanzar la victoria definitiva de su vida. Pero, sin saberlo, estaba a punto de subir al altar para firmar su propia sentencia. Cuando finalmente escuché a mi padre golpear la puerta, respiré hondo. Ya no era la misma Daniela que él había dejado allí minutos antes. Estaba lista para conspirar, lista para actuar, lista para destruir. La boda no sería cancelada. La boda sería la trampa perfecta. La puerta se abrió despacio, revelando a mi padre, don Octavio Álvarez. Entró al salón con la corbata aún torcida y los ojos cargados de preocupación. En 40 años de vida empresarial había desarrollado el instinto de reconocer problemas a distancia, y le bastó una mirada para darse cuenta de que yo no estaba simplemente nerviosa por la boda. «Daniela, ¿qué pasó?», preguntó en voz baja, cerrando la puerta detrás de sí. No pude responder de inmediato. Solo señalé la pared delgada que nos separaba del cuarto de al lado. Del otro lado, Gabriel aún reía con sus padrinos, confesando delitos como si fueran logros. Mi padre se acercó y por unos segundos permaneció inmóvil, escuchando en silencio. La transformación en su rostro fue inmediata. La expresión preocupada dio paso a la frialdad del empresario que había construido un imperio. Vi la rabia contenida en sus puños cerrados, vi el dolor de un padre traicionado junto a su hija, pero también vi algo más: estrategia. «Papá»,
Él no me ama. Solo quiere nuestro dinero. Y tiene una amante embarazada. Las palabras salieron desgarradas, como vidrios en mi garganta. Mi padre respiró hondo, controlándose. Como padre, quisiera entrar ahora mismo y acabar con ese miserable. Pero como empresario, me miró con una mirada penetrante. Tenemos una oportunidad única. Está confesando delitos, Daniela. Fraude, apropiación indebida, conspiración. Si logramos registrar todo, podemos destruirlo de forma definitiva. En ese instante entendí, no estaba sola. La fuerza que comenzaba a nacer en mí encontraba un aliado poderoso. Podía vengarme no solo con mi dolor, sino con inteligencia, con estrategia, con planeación. Tomé el celular con manos firmes. Puedo empezar a grabar ahora. Hazlo. Mi padre asintió. Pero recuerda, si cancelas la boda, él huye. Se lleva lo que ya desvió. Nunca lo atraparemos, pero si te casas, creerá que ganó, se relajará, se expondrá aún más. Y entonces, hija mía, tendremos el tiempo suficiente para preparar la trampa perfecta. El peso de la decisión flotaba sobre mí. Casarme con el hombre que acababa de humillarme, de llamarme vaca gorda, de planear usarme como escalera para sus negocios. Fingir amor cuando lo que sentía era asco. Fingir complicidad cuando lo único que deseaba era verlo esposado. Tienes sangre de empresaria, Daniela. Si alguien puede jugar este juego y ganar, eres tú. Miré al espejo. El vestido blanco ya no era símbolo de pureza, era armadura. El velo ya no era de inocencia, era de guerra. No caminaría al altar como víctima, sino como estratega. Me voy a casar. Mi voz salió firme, sorprendiéndome incluso a mí. Voy a dejar que crea que ganó. Y entonces voy a destruir su vida de una forma que jamás imaginó. Mi padre sonrió, orgulloso, aunque con el corazón pesado. Sabía cuánto estaba sufriendo, pero también sabía que había tomado una decisión definitiva. Activé la grabación del celular y lo coloqué junto a la pared. Cada palabra que Gabriel pronunciaba a partir de ese momento se convertía en un arma en mis manos. Con cada confesión, una prueba. Con cada carcajada cruel, otra pieza de evidencia. Papá, necesito que canceles discretamente la transferencia de bienes que estaba programada para hoy. Ya lo estaba pensando. Respondió con calma. Y quiero que contrates al mejor investigador privado de la Ciudad de México. Quiero cada movimiento de Gabriel y de esa mujer documentado. Hecho. Y prepara a los abogados. Cuando decida atacar, quiero que sea devastador. Quiero que lo pierda todo. Dinero, reputación, libertad. Mi padre me miró a los ojos y por primera vez desde que entró, sonrió. Esa es mi hija. En ese momento, el dolor dio lugar a una claridad absoluta. Ya no era la novia herida. Era la arquitecta de una venganza que cambiaría para siempre la vida de Gabriel. Y él, pobre iluso, aún creía estar a punto de ganar. Las campanas comenzaron a sonar. Ese sonido solemne que tantas veces imaginé como la melodía del día más feliz de mi vida, ahora resonaba como un llamado a la guerra. Respiré hondo. Acomodé el vestido y caminé hacia la puerta de la iglesia tomada del brazo de mi padre. Cada paso se sentía pesado, pero mantenía una postura impecable. Para los 250 invitados de la alta sociedad que me observaban, yo era la novia radiante, lista para vivir un cuento de hadas. Pero por dentro ya era una actriz consciente de que estaba interpretando el papel más difícil de mi vida. ¿Puedes hacerlo?, murmuró mi padre a mi lado. Recuerda, ahora tú estás al mando. Asentí discretamente. Sabía que sí. Ya no había espacio para la duda. En el altar, Gabriel me esperaba con esa sonrisa falsa que solo yo ahora podía descifrar. Para todos, parecía el novio enamorado, un hombre que había conquistado a la hija de una de las familias más influyentes del país. Pero yo veía más allá de la máscara. Detrás de sus ojos no había amor, había cifras. No me miraba a mí, miraba la fortuna que creía estar a punto de controlar. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia, mi padre besó mi frente y respondió: yo la entrego. Pero antes de soltarme,
Se inclinó levemente y susurró algo que solo nosotros tres escuchamos. Cuídala bien, porque si no lo haces, te arrepentirás el resto de tu vida. Sentí una corriente de fuerza recorrer mi cuerpo. Era el recordatorio de que no estaba sola. Gabriel, sin captar la amenaza velada, solo sonrió con encanto. Comenzaron los votos. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada. Me enseñaste lo que es el verdadero amor. Eres un ángel en mi vida. Yo sabía que era mentira, sabía que todo no era más que actuación, pero tuve que mantener la escena. Sonreí, lloré de forma calculada, respondí con emoción ensayada. Cuando llegó mi turno, respiré hondo. Eres el hombre más honesto y maravilloso que he conocido. Prometo amarte para siempre. Las palabras salieron con el sabor amargo del veneno, pero la audiencia suspiró emocionada, creyendo en la ilusión. El sacerdote hizo la pregunta final. Daniela Álvarez, ¿aceptas a Gabriel Ramírez como tu legítimo esposo? Por un instante, dejé que el silencio se prolongara. Podía sentir la tensión en el aire, ver a Gabriel fruncir levemente el ceño, preocupado por mi pausa. Sonreí dulcemente, lo miré a los ojos y respondí: sí, acepto. No estaba aceptando amarlo, estaba aceptando destruir su vida. El beso selló la farsa. Me jaló con pasión teatral, y yo correspondí como si fuera la mujer más enamorada del mundo. Los invitados aplaudieron, muchos con lágrimas en los ojos. Ninguno imaginaba que aquello no era el inicio de una historia de amor, sino de la venganza más calculada que la Ciudad de México había presenciado. Durante la fiesta, seguí desempeñando mi papel a la perfección. Sonreí en cada foto, bailé con él en medio de la pista, agradecí las felicitaciones, sostuve su mano como si fuera mi refugio. Pero por dentro, cada sonrisa era tan afilada como una navaja. Cuando se inclinó a mi oído y susurró: «Mi esposa, qué bien suena, ¿no?», respondí con ternura fingida: «Suena perfecto. Ahora sí somos una familia de verdad». Pero dentro de mí repetía como un mantra: «Acabaste de casarte con tu propia ruina». Aquella noche, Gabriel creía haberlo conquistado todo. No sabía que, en el momento en que puse el anillo en mi dedo, la trampa ya estaba cerrada. La fiesta terminó con sonrisas, abrazos y copas de champaña. Para todos, éramos la pareja perfecta, recién casados, listos para vivir un romance de cuento de hadas. Pero yo sabía la verdad. Esa noche no sería de amor, sino de estrategia. En el coche camino al hotel, Gabriel estaba eufórico. Hablaba de los invitados, de las oportunidades de negocio, de la nueva vida que comenzábamos juntos. Yo solo sonreía, recostada en su hombro, mientras mi mente trabajaba como una máquina silenciosa. Cada palabra que soltaba era analizada, cada gesto estudiado. En el hotel, me cargó en brazos hasta la suite presidencial, siguiendo la tradición. «Bienvenida a nuestra luna de miel, señora Ramírez», dijo con un entusiasmo que, para otros, habría sido enternecedor, pero que para mí sonaba como una burla. Odiaba ese apellido. No me convertía en esposa, me convertía en cómplice de un farsante. Esa noche fingí agotamiento. Le dije que estaba demasiado cansada para consumar el matrimonio. Disimuló la frustración, fingiendo comprensión, pero yo lo conocía. Estaba molesto por no tener control absoluto sobre mí en cada detalle. Fue entonces cuando descubrí algo valioso. Gabriel podía ser arrogante e inteligente, pero también era impaciente. Y la impaciencia genera errores. En el baño, por fin pude llorar sola, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de rabia. Una rabia que me fortalecía a cada segundo. Mientras el agua corría por la llave, decidí que no desperdiciaría esa luna de miel en lamentos. Serían semanas de recolección de pruebas. Y así fue. En París, Gabriel creía estar viviendo la gloria. Hospedado en el Plaza Athénée, deslumbrado con el lujo que mi familia pagaba, pasaba horas frente a su computadora, ocupado con negocios. Yo fingía ser la esposa cariñosa, comprando ropa, posando sonriente en fotos para las redes sociales. Pero en realidad, escuchaba cada llamada, grababa cada conversación sospechosa,
Fotografiaba cada documento que dejaba descuidadamente sobre la mesa. Una de las primeras grabaciones que hice fue la más dolorosa. Gabriel llamó a Priscila, la amante embarazada, con una ternura que jamás había mostrado conmigo. La llamaba mi amor, preguntaba por el bebé, soñaba con el futuro a su lado. Yo, escondida tras la puerta, registraba todo con el celular. Cada te amo que le decía a otra mujer era una prueba más contra él y, paradójicamente, otro ladrillo en la fortaleza que yo estaba construyendo dentro de mí. Cada día acumulaba más material. Fotos de contratos fraudulentos, mensajes que escribía creyendo que yo no prestaba atención, audios cargados de confesiones. Gabriel pensaba que me engañaba, pero yo era la sombra detrás de él, documentando su ruina. Recuerdo una mañana en particular. Él, en bata, hablaba por teléfono sobre contratos internacionales, jactándose de cómo usaba el nombre de la familia Álvarez como garantía. «Estoy literalmente ganando una fortuna», dijo con orgullo. Yo, en la habitación contigua, sostenía el celular con firmeza, grabando cada palabra. Si al menos me hubiera mirado a los ojos esa mañana, quizá habría notado el brillo diferente en mi mirada. Ya no era el brillo de la pasión. Era el brillo de una mujer que sabía que estaba cavando la tumba de su propio marido. Y aún así, yo desempeñaba mi papel con perfección. Lo abrazaba, lo besaba en público, decía que era el mejor esposo del mundo. Él sonreía satisfecho, convencido de su superioridad, sin darse cuenta de que cada gesto cariñoso era, en realidad, una pieza más de la trampa. La luna de miel, que debía ser la celebración de un amor, se transformó en el laboratorio de mi venganza. Gabriel dormía tranquilo todas las noches, soñando con riqueza y libertad al lado de su amante. Yo, en cambio, permanecía despierta, revisando grabaciones, organizando pruebas, planeando los siguientes pasos. 3 semanas después, cuando regresamos a la Ciudad de México, ya tenía material suficiente para condenar a Gabriel por fraude, estafa y lavado de dinero. Pero eso era solo el comienzo. No quería únicamente justicia, quería destrucción total. En la maleta no traía solo ropa y perfumes importados, traía las armas que harían que Gabriel pagara por cada palabra cruel, por cada mentira, por cada traición. Él todavía creía que había ganado, pero la verdad era que, en ese momento, yo ya tenía el control absoluto. El regreso a la Ciudad de México estuvo marcado por una calma engañosa. Gabriel creía que estábamos comenzando nuestra vida de casados, mientras yo ya operaba en los bastidores para crear la trampa que lo hundiría definitivamente. Pocos días después de volver, recibió la tan esperada autorización para firmar contratos en nombre de la empresa de mi familia. La emoción en sus ojos era imposible de ocultar. Creía que ese era el momento en que obtendría poder absoluto. Pero en realidad no era más que la cuerda que yo misma le entregaba para que se ahorcara. Con la ayuda de mi padre y de Enrique, el abogado penalista, empezamos a armar el plan. Era simple, pero devastador. Dejar que Gabriel creyera que estaba desviando millones, cuando en realidad todo el dinero estaba bajo nuestro control, y cada movimiento quedaba registrado como evidencia de delito. «Quiero que piense que está robando 15 millones de euros», dije con frialdad. «Pero en realidad, cada centavo estará bloqueado y monitoreado. Quiero que cada transferencia quede registrada con fecha, hora, ubicación. Quiero que cada acceso suyo sea una prueba incontestable». El gerente del banco, aliado en nuestra estrategia, configuró una cuenta fantasma a nombre de una empresa ficticia en Ámsterdam. Para Gabriel, los estados de cuenta parecerían reales. Vería los números, creería en el golpe perfecto, pero la verdad era que nada saldría del país sin nuestro conocimiento. Cuando le hablé de la oportunidad internacional, sus ojos brillaron de codicia. 15 millones de euros para un proyecto inmobiliario en Europa, anuncié durante la cena. Mi padre cree que tú deberías liderar las negociaciones. Casi dejó caer el tenedor. 15 millones. Para él, aquello no era un contrato. Era la llave a la libertad, la fuga con Priscila y el hijo que esperaban. Fingió modestia, intentó disimular,
pero vi cómo la excitación le desbordaba en cada gesto. ¿Confías en mí para algo tan grande?, preguntó con voz cargada de ambición. Sonreí dulcemente. Más que en cualquier otra persona en el mundo, Gabriel. Ahora eres mi esposo. Confío ciegamente. Y él lo creyó. Esa misma semana comenzó a mover contactos, enviar correos, preparar transferencias. Yo lo observaba en silencio, desempeñando el papel de la esposa enamorada y orgullosa de su marido ambicioso. Pero dentro de mí, cada paso que daba era otro clavo en el ataúd de su libertad. Recuerdo vívidamente el momento en que ejecutó la transferencia de los supuestos 15 millones a la cuenta holandesa. Estábamos en casa, él encerrado en el despacho, sudando de emoción, convencido de que acababa de asegurar nuestro futuro. Del otro lado de la puerta escuchaba su respiración agitada, sus dedos golpeando el teclado. Cuando finalmente levantó los brazos en señal de victoria silenciosa, comprendí. El hombre que se creía un genio acababa de firmar su propia sentencia de prisión. Esa misma noche, Enrique me llamó. Daniela, la transferencia quedó registrada, fraude en flagrancia, con valor calificado. Tenemos 15 años de cárcel asegurados. Cerré los ojos y respiré hondo. No era alivio, era apenas el inicio. Yo quería más. Quería que Gabriel sintiera la misma impotencia que yo sentí aquella tarde, cuando lo escuché decir que le daba asco. Quería que cada mentira que contó fuera desnudada. Quería que cada centavo desviado se transformara en una prueba contra él. Y así continuamos. Creamos contratos simulados, empresas fachada, negocios fantasma. Gabriel creía que estaba ejecutando golpes millonarios, pero en realidad solo se hundía más y más en su propia trampa. Mientras él se jactaba con Priscila de que pronto seríamos libres, yo recibía del detective privado fotos y grabaciones de cada encuentro. Gabriel, arrodillado frente al amante, besando su vientre embarazado. Gabriel comprando un anillo de compromiso para pedirle matrimonio a otra mujer mientras aún llevaba mi alianza. Todo registrado, todo documentado. Él pensaba que estaba acumulando riqueza. La realidad era que estaba acumulando pruebas. Y cuando finalmente estuviera enterrado hasta el cuello en sus propios delitos, yo daría el golpe final. Aquella mañana de lunes desperté con el corazón acelerado. No de amor, no de miedo, sino de expectativa. Era el día en que la farsa terminaría. Gabriel salió temprano, como siempre, creyendo que iba al banco solo para finalizar unas transferencias. En su cabeza, era el último paso antes de anunciar nuestro divorcio y correr a los brazos de su amante embarazada. Creía que, en pocas horas, sería un hombre libre, millonario, dueño de su destino. Lo que no sabía era que cada uno de sus pasos ya había sido previsto por mí. A las 8 en punto, recibí la llamada de Enrique. Daniela, comenzó. La Policía Federal está en el lugar. Respiré hondo. Acomodé el vestido sobrio que había elegido y caminé hacia el banco acompañada de mi padre y de Enrique. Al llegar, la escena ya estaba montada. Gabriel, esposado, pálido, rodeado de agentes. Sus ojos me encontraron y por primera vez desde que lo conocí, vi pavor genuino. No era miedo de perder dinero, era miedo de mí. Daniela, puedo explicarlo. Intentó, con la voz temblorosa. Me acerqué despacio, como quien saborea una victoria. ¿Explicar qué, Gabriel? ¿Que me llamaste vaca gorda? ¿Que dijiste sentir asco de mí? ¿Que robaste millones de mi familia? ¿Que planeabas abandonarme para irte con tu amante? Se atragantó con sus propias palabras. Cada transferencia que hiciste fue registrada. Cada conversación con Priscila fue grabada. Cada mentira que me contaste se convirtió en evidencia. Pensaste que me estabas engañando, pero en realidad yo estaba observando cada paso. Me incliné ligeramente para que solo él escuchara y susurré. No te casaste con una princesa ingenua, Gabriel. Te casaste con tu propia ruina. Los policías lo sacaron del lugar. Afuera, decenas de periodistas y curiosos registraban todo. Vi los destellos de las cámaras. Escuché las preguntas gritadas. Gabriel, el novio perfecto de la alta sociedad mexicana, ahora no era más que un criminal expuesto ante todos. Esa misma mañana,
Priscila también fue detenida en flagrancia. Yo no necesitaba estar allí. Ya había visto las grabaciones íntimas, ya había presenciado la escena patética de él prometiendo amor eterno a dos mujeres al mismo tiempo. El destino de ella estaba marcado junto al suyo, la cárcel. 3 días después, en el tribunal, Gabriel intentó culparme. Alegó que yo había armado todo, que lo había inducido a cometer los delitos. El juez se rió de su cinismo. La condena fue clara: 15 años de prisión en régimen cerrado. Priscila, embarazada, recibió una pena menor y el derecho a arresto domiciliario. Yo, por mi parte, no sentí alivio inmediato. El vacío era demasiado grande. Habían sido años de mentiras, de manipulación, de creer en un amor que nunca existió. Pero poco a poco, el dolor se transformó en aprendizaje. Asumí la presidencia de la empresa de mi familia. Multipliqué los negocios. Demostré a todos, y a mí misma, que no era una princesa mimada, sino una mujer fuerte, capaz de liderar y de comenzar de nuevo. 2 años después, volví a encontrar el amor. Enrique, el abogado que me ayudó a derribar a Gabriel, entró en mi vida con respeto y verdad. Me casé nuevamente, esta vez con alguien que me miraba a los ojos sin ver cifras, solo a la mujer que realmente era. Construimos una familia basada en la honestidad, y finalmente conocí la felicidad verdadera que tanto había buscado. De Gabriel solo quedaron recuerdos amargos y una carta que le envié en prisión. No para humillarlo, sino para cerrar el ciclo. Le dije que lo perdonaba, no porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba seguir libre. Perdonar no significaba olvidar. Significaba que el odio ya no tendría poder sobre mí. Hoy, mirando hacia atrás, sé que el día de mi boda no fue el inicio de una vida destruida, sino el comienzo de una nueva vida. La venganza fue completa, sí, pero más que eso, fue la prueba de que subestimar a una mujer es el mayor error que un hombre puede cometer. Gabriel creyó que yo era una muñeca de porcelana. Descubrió, demasiado tarde, que la porcelana puede romperse, pero también puede cortar, y yo corté. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu compañía, en cada capítulo, hace que cada palabra cobre más vida y más fuerza. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartirla con alguien que también disfrute de relatos llenos de emoción, justicia y superación. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias intensas, inspiradoras y llenas de giros inesperados. Nos vemos en la próxima historia.